Hola, gracias al Señor por tener una oportunidad más de aprender juntas su palabra en este hermoso libro de Segunda de Reyes. Es interesante la reflexión que hacen los 4 leprosos. Ellos dicen que no está bien callar lo que ellos saben y también dicen que si se tardan en comunicarlo, les alcanzará su maldad. Esto es cierto. Muchas veces sabemos que debemos hacer lo que es bueno, lo que es correcto, pero si dilatamos el tiempo para realizar aquello, nuestro corazón se acostumbrará a esa inacción y finalmente dejaremos de hacer lo que es bueno y correcto. Por eso, si el Señor pone esa carga de hacer algo, hagámoslo sin tardar, para que nuestra maldad no nos alcance y pequemos contra el Señor, porque y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Después de esa reflexión, fueron de inmediato a la puerta de la ciudad y gritaron a los guardas la provisión que Dios había dado. Era de noche, cuando estaban todos durmiendo en la ciudad. Es más, el rey se tuvo que levantar y al escuchar las nuevas de los leprosos, dijo: Yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo: Cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Cuando una persona no está en comunión con su Señor, siempre estará con incertidumbre y temores. Hasta cuando hay buenas noticias, dudará de ellas y no honrará al Señor. Joram tenía el profeta Eliseo y si tenía dudas de lo que anunciaron los leprosos, bien pudo llamarlo y consultarle al respecto, si eso venía del Señor o no. O mejor aún, debió recordar la palabra del Señor cuando el profeta dijo: Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo y 2 seas de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Joram había hecho a un lado la palabra del Señor. No consideró tomarla en cuenta, solo lo racionalizó la circunstancia, pero no vio la mano de Dios en todo esto. Ahora, esa actitud era de esperarse, puesto que Joram no se había convertido al Dios verdadero. Aún andaba en sus idolatrías y en profunda oscuridad. Así que el que tema y dude de las buenas nuevas era algo lógico. Lo lamentable es que personas que se dicen creyentes o cristianas hagan lo mismo que Joram, que duden de la palabra de Dios, que racionalicen las circunstancias y saquen conclusiones lejanas a la verdad y que no tengan presente el escrito está o el así dijo Jehová. Qué triste es que un cristiano ignore la palabra de Dios o la haga a un lado para meditar y discernir los hechos que están pasando en el mundo o en su entorno próximo. Es una muestra clara de incredulidad. Después de que Joram manifestó su análisis de la situación, uno de sus siervos respondió: Tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Y enviemos y veamos qué hay. No sabemos si este siervo del rey mostró más sensatez por el anuncio o porque le dio crédito a la palabra de Eliseo. Lo cierto es que envió una comisión a explorar y corroborar las palabras de los leprosos. Los hombres enviados vieron la realidad y encontraron que los sirios habían huido porque en el camino hasta el Jordán estaba lleno de vestidos y enseres arrojados por la premura. Al volver, los mensajeros lo hicieron saber al rey. Qué vergonzoso para el rey que le den la noticia y que quede al descubierto que su análisis de la situación fue equivocado, que su visión de las circunstancias estaba muy alejado de la realidad. Esto me recuerda mucho al Salmo 25, versos 2 y 3.
Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Eliseo confió en el mensaje que le dio el Señor, y por eso abrió su boca y se la comunicó al rey y a sus siervos. Lo descubierto por los leprosos simplemente era la confirmación de la palabra de Dios. Eliseo no fue avergonzado, pero el rey sí lo fue por no creer la palabra del Señor a causa de su rebeldía e incredulidad. Así sucederá siempre. Nadie que confía en lo que dice la palabra del Señor será avergonzado. Quizás perseguido, ¿sí? Pero avergonzado por confiar en el Señor, jamás. En cambio, los rebeldes, ellos sí sufrirán afrenta. La verdad es que no vale la pena confiar en lo que dice el hombre, en sus análisis de los tiempos y hechos que suceden alrededor nuestro. Es mejor juzgar y discernir a la luz de la palabra del Señor para no ser avergonzados. Luego el pueblo, ya conociendo las nuevas, salió y saqueó el campamento de los sirios y de inmediato empezó el comercio. Ciertamente se vendía un seah de flor de harina por un siclo y 2 seas de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Es muy interesante que en el verso 16 no dice conforme a la palabra de Eliseo, sino conforme a la palabra de Jehová. Es que Eliseo daba a conocer no su designio, no su determinación, sino la del Señor. Joram puso a la puerta al príncipe que cuestionó el anuncio del Señor por boca del profeta. Y sucedió que el pueblo, al salir para buscar qué comer y todos los despojos de los sirios, lo atropelló y murió, conforme a lo que le había dicho Eliseo que sucedería por juicio de Dios, por su incredulidad y ofensa al Señor al cuestionar su palabra. Realmente pudo ver cumplida la palabra de Dios, pero no pudo disfrutar de la bendición otorgada al pueblo por pura misericordia del Señor. Esta es una evidencia de la fidelidad de las Escrituras. Lo que el Señor ha dejado dicho en su palabra sucederá. No habrá cambio. Sucederá tal cual lo ha anunciado por boca de sus profetas y proclamada hoy por sus siervos desde los púlpitos y por todo medio que se use para anunciar la verdad. Cuánto bien nos hace creer en el escrito está, en el así dijo Jehová, nos hará andar en luz y en sabiduría. Que el Señor nos dé cada vez más un amor por conocerle a Él y lo que ha dado a conocer en su palabra, tesoro insondable, al alcance de nuestras manos. Nos vemos la próxima lección. Dios las bendiga.